¿qué voy a hacer? No es una pregunta superficial, sino una interpelación profunda que toca la raíz de nuestro existir como creyentes. Esa es la pregunta que se hizo el administrador, del cual trata el Evangelio de este domingo, al darse cuenta que le quitarían la administración. ¿Qué voy a hacer? En tiempos de Jesús, la estructura económica se sostenía muchas veces sobre grandes propiedades, administradas sí por terceros. El dueño vivía lejos, confiando la gestión de sus bienes a administradores, que a su vez lidiaban con pequeños campesinos y arrendatarios. La producción pactada era solo una parte del ingreso real. Lo que se generaba por encima de lo estipulado en el contrato con el dueño quedaba en manos del administrador. Esto, podemos imaginarnos, abría la puerta a numerosos abusos, extorsiones y enriquecimientos injustos. Quienes debían ser como puentes entre el dueño y los trabajadores terminaban siendo corruptos, acumulando para sí lo que debía ser compartido. La parábola del administrador infiel, tan conocida y a la vez tan desconcertante, ciertamente no es un elogio de Jesús a la corrupción, sino una crítica a una lógica mundana que se filtra fácilmente en el corazón. La tentación de apropiarse de lo que solo se nos ha confiado. No somos dueños, somos administradores. Esa verdad básica que muchas veces olvidamos está en el centro de nuestra vida cristiana. Pero, ¿qué se nos ha confiado? ¿Cuáles son los bienes que están bajo nuestra responsabilidad? La respuesta es tan amplia como la vida misma. ¿Se nos han confiado bienes materiales? Sí, pero también espirituales. Se nos ha dado tiempo, inteligencia, afectos, formación, salud, capacidades, vínculos, recursos naturales, la fe y sobre todo la posibilidad de amar. Todo eso que muchas veces vemos como nuestro, en realidad es un don, un regalo sagrado de Dios que debemos hacer fructificar, no para nuestro propio beneficio, sino para la edificación del reino de Dios. Y es aquí, al tomar conciencia de ser administradores, donde emerge con fuerza la pregunta inicial: ¿qué voy a hacer? Porque una administración responsable no se hace desde el miedo a ser juzgado, sino del deseo de corresponder al amor con que fuimos creados y llamados. El cristianismo no se trata solo de evitar el pecado, sino de hacer el bien con lo que hemos recibido. No basta con no hacer daño, estamos llamados a construir, a sumar, a multiplicar el bien, sirviendo con amor. Una espiritualidad auténtica no puede encerrarse en las iglesias, lugares tan necesarios para ir al encuentro con Dios, pero no para quedarse encerrados en ellas. Necesita encarnarse en lo concreto de la vida, en nuestras decisiones económicas, en cómo usamos el tiempo libre, en cómo tratamos al otro, en la forma en que ejercemos el poder o la autoridad, en cómo educamos, trabajamos o servimos. La espiritualidad cristiana no es una fuga del mundo, sino una forma nueva de habitarlo, cómo vivimos en el mundo cristianamente.
Muchos viven sin plantearse esta pregunta, como si su vida fuera simplemente suya y no tuvieran que responder por ella. Pero Jesús nos invita a mirar más allá, a descubrir que estamos de paso, que somos peregrinos. Llegamos a este mundo con las manos vacías y así nos iremos de él. Lo que cuenta no es cuánto acumulamos, sino cuánto supimos compartir. La lógica del reino es clara. Lo que se guarda para uno se pierde. Lo que se entrega se multiplica. La tentación de absolutizar los bienes materiales como el dinero, el prestigio, el poder, la comodidad, está siempre presente. Y no porque esos bienes sean malos en sí mismos. Al contrario, pueden ser instrumentos poderosos para hacer el bien. Pero cuando ocupan el lugar central, cuando pasamos de administrarlos a servirles, se convierten en ídolos que nos esclavizan. Jesús lo dijo directamente, sin rodeos: no podéis servir a Dios y al dinero. El problema no es tener, sino poner el corazón en lo que se tiene. Frente a esta tentación emerge la necesidad del discernimiento. Saber qué hacer con lo que tengo. ¿A quién debe llegar lo que me ha sido confiado? ¿Cómo utilizar mis talentos de manera que beneficien a otros? Y aquí una palabra se vuelve clave: fraternidad. Porque el criterio último no es la eficiencia ni el rendimiento, sino el amor. Si mis decisiones no construyen fraternidad, si no favorecen al más débil, si no promueven la justicia y la paz, entonces no están guiadas por el Espíritu de Dios. El administrador de la parábola, enfrentando el inminente juicio, tuvo al menos un momento de lucidez. Por primera vez, dejó de pensar en sí mismo y empezó a considerar a los demás. Es quizás un paso pequeño, insuficiente, pero valioso. Jesús no presenta a este administrador como un modelo de vida, sino como alguien que, aún desde su realidad limitada, dio un giro, pequeño, pero dio un giro hacia el bien. A veces, un cambio mínimo de perspectiva basta para que la gracia actúe. Dios no espera perfección inmediata, sino disposición al cambio y la apertura a su gracia. Nosotros también estamos llamados a ese giro, a dejar de ver nuestros bienes como propiedad y comenzar a verlos como una misión, a abandonar el miedo paralizante y a abrazar la alegría del servicio, a reconocer que el verdadero tesoro no está en lo que tenemos, sino en quién amamos y servimos. El reino de Dios no es una tarea para el mañana. Comienza ahora. No es un premio futuro, sino una realidad que se construye día a día con la gracia de Dios en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir, de mirar, de hablar, de actuar, de entregarnos. Por eso no basta evitar el mal, hay que hacer el bien. No basta con ser justos, hay que ser generosos, ir más allá de la justicia humana. No basta con creer, hay que amar y poner
ese amor que nos enseña la fe en acto. ¿Qué voy a hacer? Se convierte entonces en una pregunta cotidiana que debiera marcar la vida del creyente. Al final, cuando llegue el momento de rendir cuentas, no se nos preguntará cuánto poseímos, sino cuánto dimos. No cuánto supimos, sino cuánto amamos. No cuánto admiraron nuestro poder, sino cuánto se sintieron acogidos por nuestra bondad. Estos son los criterios del reino. Amén.